Bueno, vamos a hablar sobre la irrigación de la cabeza. La irrigación de la cabeza está proporcionada por las arterias carótidas común. Pero antes que nada, las arterias carótidas comunes o primitivas, donde nace, va a depender mucho de qué lado es, si es derecho o si es izquierdo. Para ello vamos a recordar que a nivel de los ventrículos izquierdo y derecho van a nacer dos grandes arterias. Ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Ventrículo derecho nace el tronco de la arteria pulmonar. Arteria aorta empieza con arteria aorta ascendente, por donde nacen las arterias coronarias que van a irrigar al corazón. Seguimos a manera de un arco, el arco aórtico o callado de la aorta. Del callado de la aorta van a nacer tres ramas principales: el tronco brachiocefálico arterial, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Este tronco brachiocefálico arterial o arterioso, ¿por qué brachiocefálico? Braquio de brazo por la subclavia y cefálico de cabeza por la carótida común. Listo. Algo muy interesante es que vamos a tener una rama inconstante, es decir, que puede estar presente o no, que proviene del arco de la aorta, conocido como arteria tiroidea IMA o arteria tiroidea de Neubauer. Es muy importante, ¿no? Ahora, la carótida común izquierda va a ser más larga que la arteria carótida común derecha, a tal grado que la arteria carótida común izquierda mide casi igual al tronco brachiocefálico arterial. ¿Qué quiere decir? Aproximadamente 3 centímetros. ¿Qué es lo importante de las arterias carótidas común? El punto de ramificación, que va a ser a la altura de C4 o bien un centímetro superior al cartílago tiroides. Pero además de eso, debemos tener en cuenta las relaciones que tienen estos vasos, que son muy importantes. Anteriormente, las arterias carótidas común, tanto la izquierda como la derecha, se van a relacionar con dos músculos, el músculo moioideo y el músculo esternocleidomastoideo, además de la lámina superficial y pretraqueal de la fascia cervical y de una glándula, la glándula tiroides. Por detrás o posteriormente se relacionan con la fascia y los músculos prevertebrales, y a ambos lados se van a relacionar con una gran vena, la vena yugular interna. Recordaremos que la arteria carótida común más la vena yugular interna más el nervio vago constituyen el plexo vasculonervioso del cuello. ¿Qué es lo interesante de este plexo? El plexo vasculonervioso del cuello tiene una disposición. Medialmente se encuentra lo que viene a ser la arteria carótida común. Lateralmente o por fuera se encuentra la vena yugular interna. Y posteriormente se encuentra el nervio vago. Fue pregunta de examen de la gestión 2023. Ahora, vamos a tener diferentes estructuras donde nos va a interesar a nosotros. ¿Por qué nos va a interesar? A nivel de las carótidas vamos a tener unos tipos de dilataciones. Estas dilataciones nos van a llamar la atención. Principalmente están ubicadas en la carótida interna y se conoce como seno carotidio. Nosotros decíamos seno a cualquier cavidad, ¿no? Teníamos las cavidades neumáticas, que son los senos paranasales o senos nasales propiamente dicho, y teníamos cavidades huecas también, ¿no? El seno carotidio es un varoreceptor. Bien, es aquel que se va a diferenciar del glomo carotidio. ¿Qué es el glomo carotidio? Un quimioreceptor, es pregunta de examen, ¿no? Bruvier nos menciona que el glomo carotidio es una formación rica en nervios y terminaciones nerviosas que van a proceder del nervio glosofaringeo, el noveno par craneal, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, las carótidas común, decíamos, llega a C4 o bien al borde un centímetro superior al cartílago tiroides y se bifurca o se ramifica en dos ramas, en arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Vamos a pasar a describir lo que viene a ser la arteria carótida externa. La arteria carótida externa me va a dar diferentes ramas colaterales y ramas terminales. ¿Qué son las ramas colaterales? Las ramas colaterales es que la arteria tiene un trayecto y en todo ese trayecto va a ir soltando ramas. Esas son ramas colaterales. Pero cuando termina el trayecto se conocen como ramas terminales, las últimas. Para Gruyère y para Testit son muy diferentes. En Gruyère considera que son 7 ramas colaterales y en Testit considera únicamente las primeras 6. La mnemotecnia viene a ser tilín, fafá o au. Bien, arteria tiroidea superior, lingual, faringe ascendente, facial, occipital, auricular posterior y los ramos parotidios de la arteria auricular posterior y la arteria temporal superficial. ¿Cuáles van a ser las terminales? La temporal superficial y la maxilar interna. ¿Qué más puedo decir de la carótida externa?
¿O qué es lo que me llama la atención? Viene la carótida externa, se extiende aproximadamente entre 4 o 5 centímetros al gonion. Recordemos que el gonion es el ángulo de la mandíbula, ¿no? Formado por la unión del borde inferior con el borde posterior de la rama de la mandíbula. A este nivel va a estar dando sus ramas terminales por debajo del cuello de la mandíbula, ¿no? Que van a ser dos, la arteria temporal superficial y la maxilar interna. Ahora, la carótida externa tiene diferentes porciones, una porción cervical a nivel del cuello y una porción cefálica a nivel de la cabeza. La porción cefálica se va a situar profundamente al vientre posterior del músculo digástrico y la porción cervical se relaciona por delante con el músculo esternocleidomastoideo, con la lámina superficial de la fascia cervical, el nervio hipogloso y el tronco tirolinguo faringofacial. Por detrás se va a relacionar con la arteria carótida interna. Pregunta de examen. La arteria carótida externa en la porción cervical se relaciona por detrás con la carótida interna. Pasamos a describir cada rama. Arteria tiroidea superior. Muchas veces el mismo nombre del vaso sanguíneo o del conducto nos está diciendo a qué da paso o a qué va a irrigar. Si la arteria se conoce como arteria tiroidea superior es porque principalmente va a irrigar a la glándula tiroides. Pero a ver, la carótida externa da una rama. Esa rama va a dar muchas más ramas. Entonces, arteria tiroidea superior va a tener ramas colaterales, como ser la rama para el músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuál es su función? Proporcionar irrigación al músculo esternocleidomastoideo. Me va a dar la arteria laringea superior. La arteria laringea superior es muy interesante, debido a que esta de acá va a atravesar o va a perforar por el orificio ubicado en la membrana tiroidea, acompañado del ramo interno del nervio laríngeo superior. Bien, acá está. Ramo esternocleidomastoideo para el músculo esternocleidomastoideo. Arteria laringea superior atraviesa o perfora la membrana tiroidea, acompañada de ¿quién? De la vena laringea superior y el ramo interno del nervio laríngeo superior, ¿no? Que este procede del nervio vago, por si acaso. Las terminales son tres: tiroidea anterior, tiroidea lateral y tiroidea posterior. ¿Cuál me llama la atención? La tiroidea anterior. Esta de acá va a dar origen a una arteria conocida como arteria laringea inferior. Actualmente se la conoce como arteria cricotiroidea. ¿Por qué? Porque va a perforar la membrana cricotiroidea, acompañada del ramo externo del nervio laríngeo superior. ¿Cuál va a ser el fin de esta arteria laringea inferior? Proporcionar irrigación al músculo cricotiroideo y a la mucosa subglótica. Bien, luego pasamos a la arteria lingual. La arteria lingual va a tener diferentes ramas. Entre ellas vamos a mencionar las colaterales y las ramas terminales. ¿Qué es lo que me interesa en la arteria lingual? Va a tener un trayecto, ¿no? Pero una vez que llega al borde anterior del músculo hiogloso, va a dar sus ramas terminales, que van a ser la arteria sublingual, que la arteria sublingual va a subdividirse. Va a dar una rama proporcionada a la glándula sublingual y otra que se conoce como la arteria del frenillo, que va a dar una rama mentoniana y una rama mandibular. ¿Cuáles son las ramas colaterales entonces? Ramo suprayoideo y ramo dorsal de la lengua. Entonces, pregunta de examen. La arteria lingual se divide en sus ramos terminales a la altura de borde anterior del músculo hiogloso. ¿Cuáles son las ramas terminales? La sublingual. Decíamos hace un momento que la sublingual daba unas ramas para la glándula sublingual, perdón, y para lo que viene a ser el frenillo, ¿no? La arteria del frenillo. Pero esta arteria del frenillo va a proporcionar otras dos ramas, la arteria o rama mentoniana y rama mandibular. ¿Cuál es la otra terminal? La arteria profunda de la lengua, que para Testit se conoce como arteria ranina. Esta de acá va a irrigar a los músculos y mucosas de la lengua. Muy interesante. Luego tenemos la tilín fafá. Viene la faringe ascendente, que también se conoce como faringomeningia. Bien. ¿Por qué faringomeningia? Porque va para la faringe y va para las meninges. Tienes ramos colaterales y tienes ramos terminales. Ramos colaterales, ramos mediales para la faringe. Y además de eso tenemos los ramos prevertebrales.
Su rama terminal es la arteria meningia posterior. El mismo nombre me está indicando que va a irrigar la meninge en la región posterior. Pero a ver, ¿qué más puedo decir de esta arteria? La arteria meningia posterior pasaba por un orificio o un agujero, formado por la articulación del temporal con el occipital, el agujero yugular. ¿Qué pasaba por el agujero yugular o agujero rasgado posterior para testit? Pasa el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio accesorio, la vena yugular interna, el seno petroso inferior, el ramo meningio de la arteria occipital y la arteria meningia posterior, que es rama de la faringe ascendente. ¿Qué es lo interesante de la faringe ascendente? Que va a ser la rama más pequeña de la carótida externa. Muy importante. Después viene tilín, fa. Nos falta otra fa, que es la facial. La arteria facial va a descansar sobre tres músculos. Sobre el bucinador, sobre el elevador del ángulo de la boca y del labio superior. Bien. De ahí va a dar diferentes ramas colaterales. 8 para ser específicos y una rama terminal. Pero además de eso, la arteria facial va a tener tres curvas. La curva faríngea o supraglandular, la curva submandibular y la curva facial. En todo este trayecto, la arteria va a dar diferentes ramas, unas que se van a conocer como cervicales y otras que se van a conocer netamente como faciales. En la porción cervical me va a dar la arteria palatina ascendente, ramo submandibular, arteria submentoniana, arteria pterigoidea medial. Pero a ver, ¿cuál va a ser su función? La arteria palatina ascendente, también llamada arteria palatina ascendente o palatina inferior, va a irrigar las amígdalas o las tónsilas. Bien, la arteria pterigoidea medial va a irrigar al músculo pterigoideo medial. Los ramos submandibulares irrigan o proporcionan irrigación a la glándula submandibular. Y luego tenemos la submentoniana que va a irrigar la región del mentón. En la porción facial vamos a tener la arteria massetérica, que va a irrigar o va a proporcionar irrigación al músculo massetero. De ahí tenemos la labial inferior y la labial superior, ¿no? Que estas van a ir orientándose hacia el tabique nasal. ¿Cómo estaba constituido el tabique nasal? Es la pared interna de las fosas nasales. Vómer, lámina perpendicular del etmoides y cartílago del tabique nasal. Y ahí tenemos la arteria nasal externa, que va a irrigar el ala y dorso de la nariz. Pero a ver, ya mencionamos las ramas colaterales. De ahí viene la rama terminal que se conoce como arteria angular, que viene a ser esta de acá. La arteria angular va a anastomosarse, con una rama procedente de la arteria oftálmica. Arteria angular se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz. Y esto es muy importante. ¿Por qué? La arteria angular es rama de la facial. La facial es rama de la carótida externa. La arteria dorsal de la nariz va a ser rama de la oftálmica y la oftálmica es rama de la carótida interna. Entonces, si a ustedes les preguntan en el examen, ¿cómo se comunica el sistema arterial carotidio interno con el carotidio externo? Por la anastomosis de la arteria angular con la arteria dorsal de la nariz. Es así. Tilín, fa o au. Me falta la arteria occipital y la auricular posterior, ¿cierto? Vamos por la arteria occipital. La arteria occipital va a ramos colaterales y terminales como cualquier rama. Pero miren, me da ramos musculares, ¿no? Estos ramos musculares va a darme otro ramo esternocleidomastoideo para el músculo esternocleidomastoideo. Además de eso, me va a dar un ramo posterior, que se conoce como la arteria cervical posterior, que este ramo es descendente. De ahí me da la arteria estilomastoidea. La arteria estilomastoidea, ¿por dónde pasa? Por el agujero estilomastoideo acompañado del nervio facial. ¿Dónde se encuentra este agujero? Entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. De ahí me da el ramo meningio de la arteria occipital, que va a pasar por el agujero yugular. Listo. Sus terminales se conocen como ramo medial y ramo lateral. Medial, lateral. De ahí viene la arteria auricular posterior.
La auricular posterior es muy bonita por el hecho que tiene un punto anatómico de división para sus ramas terminales. ¿Cuál va a ser ese punto? A nivel de la apófisis mastoide. Bien. Arteria auricular posterior. Hace su trayecto, llega a nivel de la apófisis mastoide y se divide en dos ramas. Una rama anterior que se va para adelante, que se conoce como arteria o ramo auricular, y una posterior que se conoce como ramo mastoideo o posterior propiamente dicho. ¿Cuáles son las colaterales del auricular posterior? Ramos parotidios para glándula parótida, ramos musculares y la arteria estilomastoidea. Pero a ver, la arteria occipital me está dando la arteria estilomastoidea. ¿Será que puedo tener dos arterias estilomastoideas? Puede darse el caso, pero mayormente, principalmente la arteria estilomastoidea nace de la arteria occipital. Pero cuando esta estilomastoidea no nace del occipital, va a nacer del auricular posterior. Eso es muy importante. Si en el examen a ustedes le preguntan, la arteria estilomastoidea es rama D y le aparecen ambas, tienen que marcar arteria occipital, porque es de ahí donde nace la mayoría de las veces. Muy rara vez va a nacer en la arteria auricular posterior. ¿Cuáles son las ramas terminales? Lo acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Ramo anterior o auricular y ramo posterior o mastoideo. ¿Qué es lo interesante? El punto donde se está bifurcando. Imagínense, el examen aparece. A nivel de la apófisis mastoide hay una arteria que da sus ramas terminales. ¿Qué arteria es? Auricular posterior. Después, hasta acá, viene a ser la ramificación según Testit. Todas estas ramas arteriales está basado en Rouvier por si acaso, ¿no? Pero ¿por qué digo según Testit? Porque Testit considera que únicamente son 6 ramos colaterales, pero Rouvier le aumenta los ramos parotidios de la auricular posterior y de la temporal superficial. Pasemos a las ramas terminales. Cuando hablamos de las ramas terminales es que van a ser las últimas. La arteria temporal superficial, que me va a dar diferentes ramas colaterales, ¿no? La transversa de la cara, o también llamada facial transversa. La arteria cigomática orbitaria, que pasa por este orificio, ¿no? Y la arteria temporal media, que es inconstante. ¿Qué quiere decir? Que no siempre va a estar presente. ¿Cuáles son sus terminales? Una rama frontal o anterior y una rama parietal o posterior. Algo muy interesante es que esta arteria temporal media muchas veces se inflama y se conoce como arteritis media, arteritis de la temporal. Es la más afectada, ¿no? Ahí tenemos el trayecto. De ahí tenemos la arteria maxilar interna. La maxilar interna me va a dar 14 ramos colaterales y me va a dar lo que vienen a ser una rama terminal. Ahora, tienen que mantener sí o sí la ramificación de Rouvier. En Testit es diferente. Y hay mnemotecnia, es mucho más bonito, ¿no? Timemetete de Mabutepa. Pero en Rouvier la ramificación varía. Vamos a clasificar como ramos colaterales 4 grupos. El primer grupo van a estar naciendo por delante del cuello de la mandíbula y frente a la cara medial del músculo pterigoideo lateral. ¿Cuáles van a ser las ramas? La arteria timpánica anterior, la arteria meningia media y la arteria meningia menor o accesoria. En el segundo grupo van a estar naciendo entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral. ¿Cuáles van a ser las ramas? Arteria dentaria inferior, también llamada alveolar inferior, la arteria macetérica, la arteria temporal profunda posterior y los ramos pterigoideos. Pero estos ramos pterigoideos van a ser laterales para el músculo pterigoideo lateral. El tercer grupo ya va a estar naciendo muy cerca o en la proximidad de la tuberosidad maxilar. Me da la arteria bucal, la arteria temporal profunda anterior, la arteria alveolar superior y posterior, que recordemos que en la tuberosidad maxilar tenemos un orificio alveolar, ¿no? Por ella está pasando esta arteria. Y me da la arteria infraorbitaria, por si acaso.
Cuarto grupo. El cuarto grupo va a estar naciendo o desprendiéndose de la maxilar interna a nivel del trasfondo de la fosa infratemporal. Va a ser la arteria palatina descendente. Bien, no se confundan con la ascendente. La ascendente es rama de la facial. La descendente es rama de la maxilar interna. Me da la arteria del conducto pterigoideo o arteria vidiana y me da la arteria pterigopalatina. ¿Cuál es su rama terminal? La arteria efenopalatina. Muchas veces en los exámenes aparece, ¿no? Son ramas colaterales de la arteria maxilar interna, excepto, y le ponen arteria efenopalatina. Esta no es rama colateral, es terminal. Esa es la que tienen que marcar. Ahora, la arteria efenopalatina me va a dar dos ramas. Una rama medial o media o nasopalatina que va a estar irrigando el tabique nasal. Y una rama lateral para la pared externa de las fosas nasales. Eso en relación a la carótida externa.